Hay un gesto que hacemos sin pensar, pequeño, rápido, automático: silenciar. Un toque y se apagan las notificaciones, se baja el volumen, desaparece el ruido externo y por un instante parece que recuperas control. Pero hay un detalle incómodo que casi nadie revisa. ¿Qué estás silenciando realmente? Porque a veces no es el mundo el que queda en silencio, eres tú. Vivimos rodeados de sonidos, sí, mensajes, audios, reels, podcasts, conversaciones cruzadas, tráfico, pantallas que no duermen. El ruido es real, no es exageración. La ciudad late fuerte, la vida exige, la mente procesa demasiado. Entonces buscamos silencio. Lo necesitamos, lo merecemos, pero lo que muchas veces hacemos no es entrar en silencio, es evadirnos en otra forma de ruido más sofisticado. Silencias el chat, pero abres otra app. Apagas las notificaciones, pero enciendes la serie. Cierras la conversación incómoda, pero abres 1000 pestañas en la cabeza. No es silencio, es desplazamiento. La psicología lo explica con precisión clínica: evitación emocional, regulación disfuncional, hiperestimulación compensatoria. La experiencia espiritual lo nombra con una palabra antigua y directa: huida. Y aquí empieza el conflicto central de este episodio. No todo silencio es encuentro, y no todo ruido es el problema. Hay silencios que sanan y silencios que anestesian. Hay ruidos que distraen y ruidos que revelan lo que llevas dentro. Porque seamos honestos, muchas veces no huimos del ruido, huimos de lo que aparece cuando el ruido se va. Ese momento en que apagas todo y de repente sientes algo raro, una incomodidad sin nombre, un pensamiento que regresa, una emoción que no logras ubicar. Ese vacío que no es exactamente tristeza, pero tampoco paz. Ahí está, justo ahí. Y es donde empieza el verdadero silencio. Y por eso lo evitamos. La tradición espiritual, tanto en el desierto egipcio como en la mística oriental, lo sabía. Cuando el ser humano entra en silencio, no encuentra inmediatamente a Dios. Primero se encuentra a sí mismo. Y no siempre gusta lo que ve. Pensamientos repetitivos, heridas no procesadas, miedos que no resolviste, deseos que no sabes cómo nombrar. El silencio no es romántico al inicio, es confrontativo, pero también es el único lugar donde algo profundo puede empezar a nacer. Aquí es donde el Espíritu Santo deja de ser idea bonita y empieza a ser experiencia incómoda pero real. No llega como ruido que compite, no interrumpe con fuerza, llega como presencia que espera espacio. Y si todo en ti está ocupado, saturado, estimulado, no es que no esté, es que no tiene dónde resonar en ti. Imagínalo así: no es que Dios no hable, es que no encuentra frecuencia libre. Vivimos en un mundo donde todo quiere decirte algo: publicidad, redes, opiniones, tendencias, discursos, ideologías. Todo compite por tu atención, porque sabe que tu atención define tu vida. Donde pones atención, construyes realidad. Y sin darte cuenta, puedes pasar años escuchando todo, menos lo esencial. Por eso el silencio no es un lujo espiritual, es una necesidad antropológica. No es desconectarte del mundo, es reconectar contigo para poder habitar el mundo de otra manera. Pero aquí viene el matiz clave, especialmente para una generación hiperconectada y para nuestras realidades latinoamericanas, donde el ruido no es solo digital, sino social, económico, familiar. No se trata de escapar del ruido, se trata de aprender a escuchar en medio de él. Porque seamos honestos, no todos pueden irse al desierto. La mayoría vive en casas pequeñas, en calles llenas, en trabajos exigentes, en contextos donde el silencio físico es un lujo. Y sin embargo, hay personas que en medio de todo eso han descubierto algo impresionante: un silencio interior que no depende de las condiciones externas.
no es ausencia de sonido, es presencia consciente. Es poder estar en el tráfico y no perderte, estar en una discusión y no reaccionar desde la herida, estar en redes y no disolver tu identidad. Ese silencio interior no se construye de golpe, se cultiva. Pequeñas pausas, respiraciones conscientes, momentos donde decides no responder inmediatamente, espacios donde eliges no llenar todo. Ahí empieza a abrirse algo, y lo que aparece no es vacío destructivo, es profundidad. La tradición cristiana habla del espíritu como ese aliento que habita lo más íntimo del ser humano, no como invasión, sino como compañía, no como imposición, sino como posibilidad. Pero ese aliento no se impone sobre el ruido, se reconoce en el silencio, y aquí está la paradoja más fuerte de este episodio. Para escuchar al Espíritu Santo no tienes que añadirte más cosas, tienes que quitarte algunas. Menos estímulo, menos reacción automática, menos necesidad de llenar todo. No para quedarte vacío, sino para descubrir que ya estás habitado. Porque el gran miedo al silencio es pensar que no hay nada. Pero la experiencia profunda, humana, espiritual, lo contradice. Sí hay algo, y está más cerca de lo que imaginas. Ese momento en que respiras y te das cuenta de que sigues aquí. Ese instante en que eliges no contestar desde el impulso. Ese segundo en que dejas de correr internamente. Ahí empieza a escucharse algo distinto. No es una voz espectacular, no es un mensaje claro tipo notificación, es más sutil. Una orientación, una paz pequeña, una claridad que no grita, pero se siente verdadera. Eso es ya el espíritu actuando. No fuera de tu vida, en medio de ella. Este episodio no te va a pedir que te vuelvas monje, ni apagues el mundo por completo, ni para siempre. Sería irreal. Pero como sacerdote te invitaría a que te dejes hacer una pregunta que puede cambiar tu forma de vivir al menos el día de hoy. ¿Estás silenciando el ruido o te estás silenciando a ti mismo? Y una invitación concreta, simple pero potente. Hoy, en algún momento del día, detente, sin música, sin pantalla, sin multitarea. Solo tú, respirando, aunque sea un minutito, y observa qué aparece, sin juzgarte, sin corregirte. Silencio. Porque tal vez en ese espacio mínimo que tanto evitamos, no solo te encuentres contigo, tal vez descubras que nunca estuviste solo. Modo silencio, mejor enciéndete disponiéndote al silencio. Silencio, pero no esta vez para huir del mundo, sino para empezar a escucharte de verdad, desde el Espíritu Santo.